Hola, hoy vamos a hablar un poco sobre los conflictos colectivos. ¿Ok? Los conflictos colectivos del trabajo. Entonces, el derecho del trabajo tiene una tradicional distinción de lo que son los conflictos laborales que ha sido seguida en nuestro ordenamiento jurídico por distintas leyes. Esta clasificación, ¿verdad?, en primer término, diferencia lo que son los conflictos colectivos de los individuales dependiendo del interés comprometido en el conflicto. Siendo esto así, entonces vamos a tener un conflicto colectivo cuando los intereses afectados pertenecen a toda la categoría profesional y no a los trabajadores individualmente considerados. Tanto es así que cualquier solución con la que finalice el conflicto afectará a toda la categoría profesional y no solo a los trabajadores que participaron directamente en él. Después vamos a tener un conflicto individual, ¿verdad?, que es el que ocurre entre un trabajador y su empleador. La circunstancia de que varios trabajadores efectúen idéntico reclamo no lo transforma en colectivo, por cuanto el interés continúa siendo individual. En ese caso, estos conflictos se llaman pluriindividuales. ¿Okay? Entonces, el factor que vamos a utilizar para diferenciar un conflicto individual de un conflicto colectivo va a ser el interés. Si el interés es general a todo el grupo, entonces va a ser colectivo. Si el interés es individual, aunque sean varios trabajadores reclamando por lo mismo, pero el interés es individual, entonces siempre va a ser un conflicto individual. Teniendo esto claro, entonces debemos decir que el derecho de trabajo no se agota con la consideración única del derecho individual de trabajo, sino que también comprende la regulación de organizaciones de trabajadores o de empleados que tengan por finalidad defender los intereses profesionales que ellos representan, sus conflictos, la forma de solución e incluso la intervención que cabe al Estado en ellos. La base del derecho colectivo de trabajo es el derecho de asociación profesional. Aunque la agrupación de trabajadores no esté legalmente organizada, siempre que actúe como unión y en defensa del interés colectivo se estará en presencia de una relación colectiva de trabajo y contemplada por el derecho colectivo de trabajo. Perdón. Ok. Entonces, siguiendo con la clasificación tradicional, los conflictos colectivos pueden ser de derecho o de interés. Los conflictos de derecho son tales cuando se refieren a la interpretación de una norma o a su aplicación, cuando tal interpretación o aplicación puede afectar a toda la categoría profesional involucrada. Acordémonos que siempre cuando estamos hablando de conflicto colectivo es porque afecta a todo el grupo. ¿Okay? Entonces, si hablamos de conflicto colectivo de derecho, estamos hablando entonces de la aplicación o interpretación de una norma que afecta a todo el grupo. Debe tratarse de una norma de carácter legal o convencional que se encuentre vigente. El conflicto no versa en este caso sobre la existencia de la norma. Es decir, nadie está peleando de que si la norma existe o no existe, sino lo que estamos peleando es la interpretación o la aplicación de la norma. ¿Okay? En cuanto a los conflictos de intereses, se pretende entonces, cuando sean estos conflictos, crear, modificar o extinguir una norma vigente. ¿Okay? Vamos a ver. El propio concepto de interés tal vez pueda ser un poco difícil de entender. Podemos decir
que el interés del trabajador es todo lo que se relaciona con su condición de vida y de trabajo. Entonces, estamos hablando de que las organizaciones, por ejemplo, las sindicales, los sindicatos es la unión de trabajadores, entonces la acción sindical, la de los sindicatos, lo que hace es contribuir a remover obstáculos que dificulten la realización plena del trabajador. Ok, entonces aquí tal vez el interés con la acción del sindicato, el interés puede exceder lo que es el interés profesional, va más allá de lo que es el interés profesional, porque estaríamos ya hablando de remover obstáculos para la realización plena del trabajador. Ok, vamos a ver. Aquí es lo que les estoy hablando, conflictos de derecho y de interés. Ok, vamos a hablar entonces ahora sobre las diferencias entre las relaciones individuales y colectivas. Que el primer criterio para diferenciar, las relaciones individuales y las colectivas es por los sujetos. En una relación individual van a existir dos sujetos que van a ser el trabajador y el empleador. En las relaciones colectivas, uno de los sujetos siempre va a ser un grupo de trabajadores y el otro sujeto puede ser un empleador o un grupo de empleadores. ¿Okay? ¿Por qué? Porque pueden pelear, por ejemplo, pueden tener un conflicto todos los trabajadores de la empresa contra el patrono de esa empresa, o todos los trabajadores del sector agrario con la cámara de patronos agrarios, por decirlo, por poner un ejemplo. Otra diferencia es el contenido, porque el contenido de una relación individual es meramente contractual y las modalidades son las prestaciones y las remuneraciones. En cambio, en las relaciones colectivas hay una serie de compromisos y esos compromisos normalmente no tienen contenido económico, es decir, no estamos hablando de prestaciones ni de remuneraciones, sino que estamos hablando de condiciones de trabajo. ¿Okay? Otra forma de diferenciarlos es por los conflictos en sí. Habíamos dicho que, las relaciones individuales van a tener conflictos individuales y el conflicto colectivo va a tener en juego intereses que afectan a toda la categoría. Pueden ser profesionales, pueden ser económicos, etcétera, ¿verdad? Y el otro criterio que vamos a utilizar para diferenciar un conflicto individual de uno colectivo es la finalidad. La finalidad de un conflicto individual es meramente económico, el intercambio de trabajo por salario. Y la finalidad normalmente de un conflicto colectivo es esencialmente normativo, ¿verdad? O sea, estamos peleando por más, por mayores, por ganar más vacaciones, por ejemplo, o aumentar el tope de la cesantía, etcétera. No estamos ya peleando nada de que un aumento salarial, por ejemplo. ¿Okay? Con esto tenemos entonces los criterios para diferenciar lo que es un conflicto colectivo de un conflicto individual. Ahora, el derecho de las relaciones colectivas de trabajo tiene las siguientes instituciones. ¿Okay? La libertad de coalición. Esta libertad de coalición la vamos a explicar así. Una coalición se entiende como el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o patronos para la defensa de sus intereses comunes. ¿Okay? Esto no debe de confundirse, ¿verdad?, en el caso de los trabajadores, con un sindicato, porque son diferentes.
La coalición es transitoria. Siempre es para la defensa de intereses comunes y se puede formar con dos trabajadores o patronos. El sindicato es permanente. Se constituye para estudio, defensa y mejora de intereses comunes, y para formarse tiene ciertos requisitos que los vamos a ver más adelante cuando veamos el tema sindicatos. La coalición de trabajadores no puede ser titular de un contrato colectivo de trabajo que corresponde siempre a los sindicatos. ¿Okay? Pero sí puede ser titular precaria de una huelga. ¿Okay? Yo puedo hacer una coalición para una huelga, pero no puedo negociar contratos colectivos. El único que puede negociar contratos colectivos es el sindicato, ¿verdad? Y cuando no haya sindicato, entonces el representante de los trabajadores, ¿verdad? Entonces, por eso es que la coalición y el sindicato no son lo mismo. Un contrato colectivo de trabajo es un contrato entre el patrono o los patronos con los trabajadores, ¿verdad? En los que llega a un acuerdo para poner fin a la disputa o al conflicto colectivo. Como complemento a las convenciones colectivas puede haber un reglamento interno de trabajo. Tenemos la huelga y tenemos el paro. Por ahora, más adelante vamos a profundizar, pero por ahora entendamos que el paro empresarial es como decir la huelga, pero para los empresarios. ¿Okay? Entonces, con esto damos por concluido el primer tema de hoy, que va a ser el conflicto colectivo. Ok, ahora bien, vamos a pasar a hablar un poco sobre los sindicatos. Hay organizaciones que son de carácter social dentro del derecho del trabajo. Dentro de ellas tenemos a los sindicatos, a las cooperativas y a las asociaciones solidaristas. En este caso, todas ellas, según el artículo 332 del Código de Trabajo, son de interés público, ¿verdad? Entonces se fomenta su constitución y se perciben como un medio eficaz para contribuir al sostenimiento del desarrollo de la cultura popular y democracia costarricense. Sirven para fomentar los intereses económicos sociales de los agremiados, es decir, se vio la necesidad de agruparse por la afectación de intereses comunes a un grupo y se crean esas organizaciones sociales. Nosotros nos vamos a centrar en lo que son los sindicatos. Vamos a ver la existencia de los sindicatos, ¿verdad? Pasó por una evolución histórica donde primero, la primera etapa era la de total inexistencia, ¿verdad? No existían los sindicatos. Después hay una aparición incipiente de los rudimentarios sindicatos, ¿verdad? Entonces comienza a haber una lucha, ¿verdad?, de grupos de trabajadores organizados de manera rudimentaria o, ¿cómo podemos decirlo? De una manera, pues, informal, meramente espontánea y esporádica, es decir, pues comenzaban, se unían únicamente para pelear por sus intereses comunes y una vez que pues conseguían sus fines, desaparecían, etcétera. Después llegamos a la prohibición de las asociaciones solidaristas, ¿verdad? Aquí, en esta etapa, coincide con el nacimiento del Estado liberal capitalista.
cuya unidad económica de producción básica es la empresa y las relaciones de producción dominantes son las capitalistas. Entonces la existencia de una masa de trabajadores en situación miserable, entiéndase el proletariado, perdón, necesita de una organización obrera como medio de autotutela ante un Estado abstencionista que no soluciona problemas, y por ello es que nace el sindicato. Entonces el sindicato surge como la expresión de la voluntad de compensar una situación de poder monopolizado por las empresas, creando una fuerza colectiva opuesta. Entonces aparecen primero las coaliciones de carácter esporádico, como los venía señalando, y las sociedades de socorro mutuos y de resistencia, y más tarde los sindicatos propiamente dichos. Unas y otras asociaciones, me refiero a las coaliciones de socorro mutuo y resistencia y los sindicatos, fueron constreñidas a la clandestinidad, es decir, enviadas a la clandestinidad, entiéndase prohibidas, debido a su, valga la redundancia, prohibición legal en los códigos penales, porque se consideraban delitos de asociación ilícita o de conspiración, y entonces se reprimían gubernamentalmente. Las razones que se alegaban para esto eran básicamente dos. En primer lugar, había una concepción dogmática e individualista de la libertad individual y del poder del Estado basado en el mito de la voluntad general. Entonces se decía que la soberanía era transmitida del pueblo en quien reside al Estado, no debiendo existir entre el Estado e individuos una sociedad intermedia, ¿verdad? Entonces ellos decían que el sindicato era esa sociedad intermedia que no debía existir. Y en segundo lugar, la defensa por parte de la sociedad burguesa del orden constituido burgués, basado en el derecho de propiedad privada y el libre encuentro de fuerzas económicas individuales contra los grupos de trabajo sospechosos de subversión de los valores establecidos, ¿verdad? Entonces, obviamente, no convenía a la clase burguesa. Entonces, pues, utilizaron todos los medios económicos y políticos de los cuales pudieron echar mano para velar por sus intereses. Luego pasamos a una etapa de tolerancia en la que se da la despenalización, ¿verdad?, de los sindicatos. Aquí estamos hablando entonces del double standard o realismo político. En esta etapa entonces las legislaciones suprimen las prohibiciones de asociación profesional porque no la consideran como un delito esa asociación, y entonces derogan las normas que establecen sanciones para los asociados y sus dirigentes. Esta tolerancia en primera instancia fue hacia las asociaciones profesionales de las empresas. Esto tiene la explicación de que, ¿verdad? Bueno, las reuniones o las congregaciones de obreros eran siempre en función de un número de personas que era visible, ¿verdad? Entonces había control y siempre era formal. En cambio, cuando habían reuniones patronales, eran informales y siempre eran en lo que se conoció en la teoría como desayunos de negocios. Entonces, así es como aparece en inglés el término double standard. ¿Por qué? Porque mientras que las leyes prohibitivas de asociaciones profesionales aplicadas por los tribunales se trataban básicamente para enjuiciar las acciones obreras, ¿verdad?, no ocurría lo mismo con los grupos de empresarios que resultaban autorizadas de hecho, es decir, había un estándar para
las reuniones de trabajadores, y otro estándar que de hecho no existía para las reuniones de empresarios. Entonces, las autoridades policiales y los tribunales preferían tolerar las asociaciones de empleadores, y decían que estos no tenían interés en comprometer la riqueza y prosperidad de la nación, mientras que la tolerancia no era posible en el caso de las asociaciones de trabajadores, porque entonces ellos, para las autoridades, representaban un riesgo de desorden social y de agitación política, ¿verdad? O sea, los veían como unos alborotadores, básicamente. Después pasamos a la última etapa, ¿verdad?, que es la del reconocimiento de la libertad sindical, que es en la que nos encontramos ahora. Ok. Aquí se establece expresamente el derecho de asociación profesional o sindical. Esto se dio básicamente por la presión de las asociaciones de hecho existentes y toleradas de los partidos políticos obreros. Este reconocimiento jurídico se produce en fechas distintas según los países, debido a la aparición del sindicalismo, ¿verdad?, que está ligado a la relación burguesa, y esta se produce en fechas distintas según el país. En segundo lugar, los diferentes regímenes políticos de los países se muestran más o menos tolerables en el movimiento obrero en forma básicamente de la correlación de fuerzas sociales existentes en cada país y en cada momento histórico. Aquí la libertad sindical se incluyó en la Constitución Política de 1948. Okay. ¿Qué es un sindicato? Entonces, un sindicato es una asociación permanente de trabajadores para estudiar, mejorar y proteger los intereses económicos y sociales de los trabajadores, ¿verdad? Ahora, cuando estamos hablando de los sindicatos, tenemos que tener presente lo que es el fuero sindical. El fuero sindical es la protección o la garantía que tienen los trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorar sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otro establecimiento de la misma empresa o a otro lugar lejano, ¿verdad?, donde esté la empresa, sin una justa causa previamente estipulada o calificada, ¿verdad? Okay, este fuero sindical se creó precisamente para proteger al trabajador sindicalizado, para que no fuera objeto de castigos arbitrarios o injustos por su calidad de sindicalista. ¿Okay? Este fuero sindical se desprende de la libertad sindical. La libertad sindical es un derecho fundamental de los trabajadores y sus agrupaciones para protegerse, para organizarse y defender sus intereses comunes, ¿verdad? Ok, se puede ver desde un punto de vista individual y un punto de vista colectivo. Desde el punto de vista de la libertad sindical individual, estamos hablando de la libertad de constitución, en el sentido de que la libertad sindical consiste en la facultad de los trabajadores y empleadores de constituir libremente organizaciones sindicales que más les convenga, ¿verdad? Entonces, la libertad de constitución significa que la legislación no debe hacer distinciones en cuanto a la posibilidad de constituir sindicatos, estableciendo discriminaciones en cuanto a ocupación, sexo, color, raza, credo, nacionalidad, opinión política, etc. La única excepción
¿verdad? Podría ser en cuanto a Fuerzas Armadas y Fuerza Policial, ¿verdad? Que por razones de orden general no pueden tener sindicatos en el sentido de que a ellos no se les permite hacer huelga y los sindicatos son los autorizados a llamar a huelga. ¿Okay? Siempre desde el punto de vista individual tenemos la libertad de afiliación, que se refiere a que los trabajadores son libres de adherirse a las organizaciones o agrupaciones que deseen, ¿verdad? Y tenemos la libertad sindical negativa, así como la de Constitución es la libertad sindical positiva, es decir, que puedo crear. Entonces la libertad sindical negativa lo que nos quiere decir es que los trabajadores son libres de desafiliarse de las organizaciones a las que pertenecen y de no pertenecer a una organización si así lo desean. Entonces, desde el punto de vista individual, la libertad sindical se refiere a que puedo crear sindicatos, me puedo afiliar al sindicato que yo quiera y me puedo desafiliar del sindicato cuando yo quiera y no me pueden prohibir que vuelva a reingresar. A eso se refiere a la libertad sindical individual en resumidas cuentas. Ahora bien, la libertad sindical colectiva se refiere a lo que podemos hacer con el sindicato en sí. Entonces, hay libertad colectiva de reglamentación, de representación, de disolución y de actuación. ¿Ok? Permítanme un instante, por favor. Eso me está descargando la computadora. Voy a traer el cargador un segundo. Ok, continuamos. La libertad colectiva de reglamentación consiste en la facultad de los sindicatos de dictar sus propios estatutos y reglamentos internos. Si la legislación establece requisitos, estos deben ser solo de forma y no pueden quedar sujetos a una aprobación previa de carácter discrecional por parte de las autoridades. Los estatutos que estos sindicatos creen, ¿verdad? Es decir, me pueden decir cuál es la estructura, como bien lo dice nuestra ley, como más adelante vamos a ver, pero no pueden decirme qué, sino decirme cómo. ¿Me explico? Ok, la libertad colectiva de representación, esto se refiere a que los sindicatos son libres para elegir a sus representantes sin injerencias del Estado, ni de partidos políticos, ni de la iglesia, etcétera, y con la única limitación de representar siempre al sindicato y de que esa elección sea bajo principios democráticos. Libertad colectiva de disolución significa que los sindicatos solo pueden ser disueltos o su actividad suspendida por un acuerdo de sus afiliados o por resolución judicial, pero nunca por una decisión administrativa. Y por último tenemos la libertad colectiva de actuación sindical, que consiste en el derecho de los sindicatos de estructurar su propio programa de acción en relación con los objetivos de la organización sindical. Sin esto no tendría sentido nada de lo que hemos hablado con respecto a la libertad colectiva sindical, ¿verdad? Esta libertad faculta a los sindicatos para organizar libremente su administración y actividades internas, ¿verdad? Siempre sin injerencia de ninguna especie, respetando principios democráticos para la adopción de esas decisiones, por lo que el Estado únicamente puede establecer lo que son reglas mínimas que aseguren dicha democracia. ¿Okay? Entonces, así es como tenemos carácter colectivo de la libertad sindical. Ahora bien, en el derecho comparado hay dos sistemas en materia de sindicatos, el plural, ¿verdad? O de pluralidad sindical y el sistema de unicato o unidad sindical. Aquí tenemos pluralidad sindical porque pueden existir varios sindicatos, ¿verdad?, que a la vez agremien a una misma persona dentro de varios sindicatos, ¿verdad?
Por ejemplo, la de pluralidad sindical, tenemos a APSE, que dentro de APSE puede estar, APSE es la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza. Entonces, un profesor de secundaria puede estar en APSE, puede estar en ANDE al mismo tiempo, porque la ANDE es la Asociación Nacional de Educadores. Si tuviéramos un ICATO, entonces tendríamos solo, por ejemplo, solo APSE o solo ANDE. De hecho, solo ANDE, que sería el general, y ahí englobaría a todos los educadores. La regulación de los sindicatos, como les señalé anteriormente, está en la Constitución Política, en el artículo 60. Dice: tanto el patrono como los trabajadores pueden sindicalizarse libremente con el fin de obtener y conservar beneficios económicos, sociales y profesionales. En la legislación del Código de Trabajo se encuentra del 339 al 370, y estos son los requisitos para establecer o crear un sindicato. Mínimo 12 trabajadores afiliados. El acta constitutiva, ¿verdad? Tiene que ser por acta constitutiva. Se debe solicitar la inscripción, que debe ser suscrita por el secretario general del sindicato y dirigida al registro de organizaciones sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En el acta constitutiva se debe indicar la identificación de los afiliados, obviamente de los originales, ¿verdad? Porque no es como que cada vez que llegue un trabajador nuevo y se vaya a afiliar al sindicato haya que reformar el acta constitutiva, sino que solo de los originales. La denominación del sindicato, es decir, cómo se va a llamar, el objeto, para qué lo estamos creando, la obligación y derechos de los miembros, los modos de elección de la junta directiva, en la que hay restricciones para extranjeros, ¿verdad? Tienen prohibido los extranjeros representar a los sindicatos. Condiciones de administración de los nuevos miembros, de admisión, perdón, de los nuevos miembros, causas y procedimientos de expulsión y sanciones disciplinarias. Los extranjeros no pueden ser miembros de la junta directiva, salvo que estén casados con costarricense, que tengan más de 5 años de residir en Costa Rica y que sean de origen centroamericano. ¿Ok? Tienen que estar siempre, por ejemplo, si es extranjero, tiene que ser siempre por lo menos más de 5 años de estar viviendo en el país. Entonces, ya sea que es casado con costarricense o de origen centroamericano. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace el sindicato? El sindicato representa a los trabajadores, celebra las convenciones y contratos colectivos, participa de los organismos que disponga la ley, crea, administra y financia instituciones de utilidad común, y puede tener cualquier otro fin que no riña con los fines esenciales del sindicato o de la ley. Okay, vamos a tener básicamente 4 tipos de sindicato. El gremial, ¿verdad?, que es el que une a los individuos de una misma profesión o oficio. El sindicato de empresa, que une a los individuos que trabajan en una misma empresa. Los industriales, que une a trabajadores de varias empresas pero de una misma clase. Y los mixtos, que es cuando en un mismo cantón o empresa el número de trabajadores del mismo oficio no alcanza el mínimo, entonces pueden asociarse trabajadores de distintos oficios. ¿Ok? ¿Cuáles son los órganos de gobierno de los sindicatos? El consejo directivo y el secretario general, la asamblea de todos los afiliados y los delegados del personal. Los delegados del personal son las personas que forman parte del sindicato y que son escogidos dentro del seno del mismo para representar a los trabajadores en las diferentes comisiones que hayan dentro de la empresa. ¿Okay? Perdón. Estos requisitos son para la huelga. Los sindicatos son los que llaman a huelga. Entonces, cuando se va a llamar a huelga, ¿cuáles son los requisitos de la huelga? Bueno,
que debe ejercerse pacíficamente y tener como propósito siempre la defensa de intereses económicos sociales de los trabajadores, se debe agotar previamente el procedimiento de conciliación, es decir, siempre antes de llegar a huelga debe haber una conciliación. Siempre se va a tratar de dialogar con el patrono. Es decir, para ir a huelga no es dable que nosotros lleguemos de buenas a primeras y decir vamos a huelga, sino que primero se tiene que tratar de dialogar y de conciliar o de arreglar con el trabajador, con el patrono, entre trabajadores y patrono, para llegar a un acuerdo. Cuando no es dable el acuerdo y ya se agotó ese paso previo, sí es dable ir a huelga. ¿Okay? Siempre debe ser la huelga declarada por al menos 60% de los trabajadores de la empresa, pero nunca menos de 3. ¿Okay? Y no puede darse en los servicios públicos donde han de someterse a las resoluciones de los tribunales de trabajo. ¿Okay? Entonces, en principio, servicios públicos no se puede dar salvo que el Tribunal de Trabajo autorice. Patrimonio de los sindicatos. ¿Qué es esto? Bueno, el conjunto de prestaciones en dinero que recibe la entidad para atender gastos operativos y administrar mutuales o cooperativas o para realizar otros gastos compatibles con el funcionamiento y los fines del sindicato. ¿Okay? Una de las formas o la forma principal para obtener patrimonio son las cotizaciones ordinarias y extraordinarias de los afiliados, son las sumas de dinero que los afiliados aportan en forma obligatoria en virtud de condiciones de afiliados, ¿verdad? Es decir, el que es afiliado tiene que aportar, el que no, pues no, conforme lo aprobó la asamblea de la entidad o por convenio colectivo de trabajo aprobado por la autoridad de aplicación. Derechos de los sindicatos: representación de los intereses colectivos, representación de los intereses individuales, ¿verdad? Es decir, el sindicato, como está para ayudar a los trabajadores en general, si el conflicto es colectivo, son los sindicatos únicamente. Si el interés es individual, yo puedo autorizar al sindicato para que me represente. ¿Okay? Declaración de promoción de huelga y otras medidas de acción, como les indiqué, es exclusivo del sindicato llamar a huelga. Participar en instituciones de planificación y control dentro de la empresa, para eso están los delegados de los trabajadores, los delegados sindicales, que son los que representan a los trabajadores. Negociar, celebrar y controlar convenios colectivos, vigilar el cumplimiento de normas laborales y de seguridad, colaborar con el Estado en estudios y solución de problemas de los trabajadores, crear patrimonios de afectación con derechos similares a las cooperativas y mutuales, es decir, que pueden crear patrimonios que pueden prendar, hipotecar, etcétera, pueden administrar obra social y pueden cobrar las cuotas sindicales a través del empleador. Es decir, en este caso el empleador sería un agente recaudador que va a descontar automáticamente, previa autorización del trabajador, la cuota sindical del sueldo y después se la va a trasladar al sindicato. Okay, les indiqué anteriormente que el fuero sindical es un mecanismo de protección especial que protege a ciertas personas que desarrollan la actividad gremial, ¿verdad?, o sindical, de posibles abusos, impidiendo que se les suspenda, despida o modifique sus condiciones de trabajo en miras de la actividad sindical. No se puede entonces suspender al trabajador que ha ingresado, que ha integrado un sindicato, ni modificar sus condiciones de trabajo, ni despedirlo hasta después de transcurrido el plazo legal de cese del mandato. Se extiende a los afiliados a un sindicato en proceso de formación por un máximo de 2 años. Es decir, mientras seas dirigente sindical, no te pueden tocar. Y esa protección se extiende hasta un máximo de 2 años. ¿Por qué razón? Porque perfectamente el empleador podría decir, bueno, aguantarlo y aguantarlo y aguantarlo y esperarse y decir, bueno, le quedan 2 semanas como dirigente sindical. En 2 semanas alísteme la carta de despido porque apenas termine el periodo lo he hecho.
de una, por lo que sea, pero lo he hecho y no importa, con responsabilidad, yo le pago, pero que se vaya de aquí. Entonces, para proteger eso se le da todavía un plazo de 2 años más para que se pueda. Ahora, eso no significa que no se pueda despedir, ¿verdad?, a un dirigente sindical. Sí se le puede despedir cuando promueve desorden o pretende quitar a la huelga el carácter pacífico, cuando atenta contra los bienes de la empresa, cuando incita, dirige o participa en la destrucción de materiales o herramientas de trabajo, cuando incita, dirige o participa en la disminución del rendimiento laboral o el abandono del trabajo, cuando retiene indebidamente a las personas o los bienes, cuando incita, dirige o participa en la destrucción o daño de instalaciones públicas o privadas. ¿Okay? Ya después de esto yo ya les indiqué que es el conflicto colectivo, entonces no vamos a utilizar más esta presentación. Vamos entonces a ver la materia de huelga y para eso les voy a facilitar un link en el que habla el director de la Oficina de Inspección Laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, don Eric Briones, que es una persona muy calificada, y él va a hablar sobre los aspectos generales de la huelga. Les voy a pasar el link de este video junto con el video de don Eric para que veamos entonces la explicación de lo que es la huelga y ya sabemos entonces lo que son conflictos colectivos de trabajo y lo que son los sindicatos, y con eso entonces terminaríamos el programa del curso. Si tienen cualquier duda o cualquier consulta, no duden en hacérmela llegar, sea en clase o sea por correo electrónico, con mucho gusto, apenas sea posible responderé a sus inquietudes. Muchas gracias.